lectura en el nombre del Señor. Dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. He titulado este mensaje Combatiendo la corrupción espiritual. Si bien es cierto, hemos tomado esta palabra, estos 3 versículos, pero vamos a tener como referencia, como marco de referencia, todo el capítulo 3, de tal manera que cuando usted vaya a su casa, en algún momento, pueda leer todo el capítulo 13 de Nehemías, combatiendo la corrupción espiritual. Estamos aquí, ¿cierto?, frente a un hecho histórico, dado que Nehemías es uno de los que Dios usó para capitanear el retorno de un grupo de los exiliados en Babilonia. Después de los 70 años que el pueblo de Dios estuvo esclavizado en Babilonia, la Biblia dice que Dios movió el corazón de Ciro, el rey de Persia, para que decretara que los que quieran volver a Jerusalén, a adorar a Dios, a reconstruir el culto a Dios, la casa de Dios, vuelvan. Y allí en esa primera oportunidad viajó de Babilonia, ¿cierto?, hasta Judea, hasta la provincia de Judea. En primer lugar, Zorobabel, que fue el primer gobernador del exilio, junto a otros que una buena cantidad de judíos que volvieron, ¿cierto?, a su patria. Más tarde lo hizo Edras, el escriba y sacerdote Edras, que también fue apoyado de muchos judíos que llegaron hasta Jerusalén. Cuando llegó allí Edras, una de las cosas que hizo fue reconstruir la casa de Dios. Y en los tiempos de Edras se reconstruyó, ¿cierto?, junto a Zorobabel y a todos los que estaban allí, reconstruyeron la casa de Dios. Pasaron los años y como que la parte espiritual del pueblo volvió a decaer. Y Dios levantó a otro hombre llamado Nehemías, que significa consolación de Jehová. Este hombre de Dios era copero del rey Artajerjes de Persia. Y el rey, cuando vio a Nehemías, que estaba triste un día, porque Nehemías escuchó que estaba desolada la ciudad en Jerusalén, que los judíos como que se habían olvidado de Dios, como que todo estaba en la parte espiritual muy abandonado. Entonces él dice que estaba triste, y un día el rey lo vio triste, le dijo: ¿por qué estás triste? Y Nehemías le contó por qué estaba triste, por todo lo que estaba pasando. Entonces el rey autorizó a Nehemías, el rey Artajerjes, para que también vaya a Jerusalén a reconstruir los muros. Y allí, ¿cierto?, se desarrolla el gran trabajo espiritual el gran gobernador que tuvo también, ¿cierto?, el pueblo de Dios después del retorno del exilio a Jerusalén. Ahora, cuando él estuvo en su primera parte allí en Jerusalén, se reconstruyeron los muros, ¿cierto? Se ordenó todo el culto a Dios, y aunque tuvo muchos enemigos que se levantaban en contra, como siempre se ocurría, pero al final avanzó y logró su objetivo final. Después de eso, él tenía que volver a Babilonia, y volvió a Babilonia. Los viajes no eran tan rápidos, eran lentos, porque eran de gran distancia y todo a pie, o quizás en algún carro, no sé, pero era un asunto lentísimo, tenía que viajar. Fue allá, seguramente estuvo un tiempo, no se sabe cuánto tiempo estuvo, pero al regreso, este hombre encontró
encontró, amados hermanos, que había desorden en el culto. Habían cosas que no estaban bien. Y una de las cosas que más él se dio cuenta era que había mucha introducción de gente extranjera en el pueblo de Dios, haciendo la suya, por así decirlo. De tal manera que hasta había un hombre allí metido en la casa de Dios, que era un amonita. Tobías, un amonita que estaba metido en la casa de Dios y que estaba como viviendo allí como cualquiera, sin ser un sacerdote, sin ser nada, ni siquiera un judío. Y así, ¿cierto? Vemos que había muchas otras cosas más. En el capítulo 13 se relatan tres hechos fundamentales. La decadencia del culto de adoración a Dios. Y lo segundo es, amados hermanos, la situación del descuido del día de reposo, del día de adoración a Dios y descanso. Lo tercero era que habían vuelto los matrimonios mixtos, es decir, entre judíos y mujeres de otras naciones. Todo esto tuvo que él ordenarlo nuevamente. Y para eso es que él toma esta palabra que está, ¿cierto? Allí que ya hemos leído en Nehemías 13, del 1 al 3. Esta palabra está tomada, o el mandamiento que él declara allí, está tomado de Deuteronomio 23, 5, de 23 del 3 al 5. Allí estaba esa palabra, ¿cierto? Que usted lo puede buscar incluso allí. Entonces, amados hermanos, con el fin de hacer las correcciones, él tomó esta palabra. La palabra de Dios es lo más adecuado para corregir lo malo. Él tomó la palabra, porque los problemas estaban con los extranjeros que se habían metido en el pueblo de Dios, a desviar la fe, a desviar las costumbres del pueblo de Dios. Entonces, allí fue donde él tomó esta palabra y le dijo que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación. Ese era un mandamiento que Dios había dejado. Amados hermanos, la palabra de Dios es lo más adecuado para corregir lo malo. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. Con misericordia, porque hay que tener misericordia con el que peca, con el que falla. Pero con verdad. No podemos decir, hermano, bueno, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te restaura, no importa que sigas metido en lo mismo. No, la verdad debe ser, ¿cierto?, aplicada, debe ser establecida. Los principios de Dios deben ser establecidos en el orden de la obra de Dios. En Timoteo, Pablo decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, la forma de corregir los males en la obra de Dios es por medio de la palabra. Es la que convierte el alma. Entonces, es la palabra la que corrige, la palabra es la que prevalece y debe prevalecer. La corrupción espiritual es cuando el pueblo de Dios se aparta de la palabra de Dios. Eso es. No es igual que la corrupción social, como lo que pasa en la política, ¿cierto? Como lo que pasa en las empresas actualmente, o como lo que pasa en las instituciones del Estado, donde hay corrupción. Esa es una corrupción que también Dios reprueba y todos reprobamos totalmente. Pero la corrupción espiritual es mucho más amplia, porque los niveles de conducta en cuanto a la moral que Dios establece en su palabra son mucho más altos, son mucho más altos. Por apropiarse de algo que es un bien de todos, sino que tiene que ver con la vida, con la conducta que debe estar de acuerdo a la palabra. Y cuando la gente, ¿cierto?, los cristianos o el pueblo de Dios comienza a distraerse y a ocuparse en otras cosas y no en la palabra, entonces estamos avanzando hacia la corrupción espiritual. Por eso es que Moisés, por eso es que en este caso Nehemías, tomando la palabra de Moisés, quiero decir, corrigió al pueblo. En primer lugar, le dijo, ustedes tienen todos estos problemas con los extranjeros que han dejado meter
que han dejado introducir en su pueblo en parte de lo que era la vida, más aún cuando ellos apartaban a los demás, ¿cierto?, de las cosas espirituales. La palabra de Dios no cambia, es invariable, es inmutable, al igual que su autor, que es Dios. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia, amados hermanos. Dios no ha cambiado nunca. Han pasado la eternidad misma y Dios es el mismo siempre, es el mismo en santidad, es el mismo en amor, es el mismo en poder, es el mismo en autoridad. Dios no cambia, Dios es invariable y por lo tanto su palabra tampoco cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Por eso es que todas las enseñanzas que están en la palabra de Dios, aunque para el mundo parezcan quizás fuera de contexto, para nosotros es la palabra de Dios, para la iglesia es la palabra de Dios y nosotros debemos de, en primer lugar, respetarla nosotros con nuestra vida y también proclamarla y enseñarla, ¿cierto?, a nuestros hijos y a todos los que nos escuchan. Jamás la palabra de Dios se acomodará al hombre, por mucho que el hombre cambie, el mundo cambie. Han cambiado muchas cosas de un tiempo a esta parte en la vida, en la humanidad. Cosas que antes eran repudiadas, eran rechazadas, hoy día son aceptadas como válidas. Todas estas cosas, da vergüenza incluso mencionar algunas. Por ejemplo, día atrás en la televisión salió una noticia de una cantante chilena famosa que dibujó un mural, ¿cierto?, en Valparaíso. Y para la gente que tiene más pudor, podríamos decir, les fue chocante por las imágenes que mostraba ese mural. Para otros estaba bien porque es cultura, porque hoy en día todo se llama cultura. A cualquier basura se le llama cultura. Pero, amados hermanos, el mundo podrá cambiar, el mundo podrá corromperse y decir que todo lo que está haciendo está bien. Sin embargo, nosotros siempre vamos a decir lo que Dios dice es lo que vale, es lo que corresponde. Amados hermanos, el ser humano es el ser humano quien debe convertirse a la palabra de Dios. Pablo le dijo a esos hombres allí, ¿cierto?, cuando fue a predicar la palabra, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El hombre es el que debe convertirse a Dios y a su palabra. No es que Dios, ¿cierto?, va a acomodarse al hombre, porque por ahí la gente dice, bueno, Dios es bueno. Dios no va a castigar así nomás porque Dios es bueno. Como Dios es tan bueno, tolera todo lo malo. Entonces, todos están bien. Por ejemplo, se ha hablado mucho del matrimonio y hoy en día la gente no quiere formalizar un matrimonio, no quiere casarse como corresponde, conforme a la voluntad de Dios y conforme también a las leyes que están establecidas, porque también hay que sujetarse a las leyes. ¿Por qué? Porque el mundo está así. La gente se junta a convivir y así vive su vida, incluso pasan muchos años, décadas, y después de probar no sé cuántos años, recién se vienen a casar, porque ahora se sienten seguros. Todo ese tiempo que han estado sin casarse, han estado bajo maldición, bajo la fornicación, bajo el pecado, porque la palabra de Dios dice que es bendito el matrimonio y el lecho sin mancilla, más a los fornicarios los juzgará Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos cambiar estas verdades porque están de acuerdo a la palabra. Y el pastor no puede acomodar la palabra a la gente, sino que al contrario, la gente debe sujetarse y debe enfilarse conforme a lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los que quieren agradar a Dios deben someterse a los mandamientos de la palabra de Dios. Usted y yo queremos agradar a Dios. Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Cumplamos con la palabra del Señor y no con lo que a mí me parece correcto, sino con lo que está de acuerdo a la palabra. La corrupción viene por la amistad con el mundo.
aquí, ¿cierto? Cuando dice los amonitas y los moabitas no deberían entrar jamás en la congregación. Eso le está diciendo, esta amistad con el mundo no conviene al pueblo de Dios, no conviene a la casa de Dios. La base de la corrupción de Israel, tanto antes del exilio como después, fue por causa de los extranjeros. Fue por causa de los extranjeros. Los pecados que cometieron en el desierto cuando venía Moisés avanzando con el pueblo de Dios en el desierto, ¿cierto? Como la idolatría que cometieron, como los actos de fornicación que cometieron, como la misma rebelión contra Moisés y contra Dios en la cual cayeron. Todo eso, de algún modo, fue influenciado por los extranjeros. El número 11:4 dice, y la gente extranjera que se había introducido en el pueblo provocó el pueblo de Dios actuara con disconformidad frente al trato de Dios y reclamaron porque no tenían comida, no tenían carne, no tenían, tenían solamente, por así decirlo, el maná. Ellos decían, en Egipto comíamos carne, comíamos puerro, comíamos pescado, y ahora este puro maná que tenemos acá, decían. Una actitud, ¿cierto?, que fue una actitud de rebeldía, rebelión, que fue introducida por la gente extranjera para rebelarse contra Moisés y contra Dios. Amados hermanos, ese es el peligro que hay que tener en cuenta. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Esto, ¿cierto?, es lo que ocurrió en el pueblo de Dios en el desierto. En los tiempos, ¿cierto? También al final de este recorrido por el desierto, vemos cómo Moab, en este caso, en una estrategia para corromper al pueblo de Dios, los moabitas hicieron una fiesta a su Dios, Chemos, para adorarlo, para hacer su actividad, su culto, que consistía, entre otras cosas, cometer actos de fornicación, sexo ilícito, de todo esto. Y dice que ellos invitaron a los israelitas que estaban allí alrededor de la tierra de Moab. Moraba Israel en Sitín, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Amados hermanos, esto era porque ellos se dejaron seducir por esa nación. Lo mismo ocurrió en los tiempos de los jueces, de los profetas, y ahora en el exilio. Siempre el gran peligro espiritual de Israel estaba en las naciones vecinas, que los corrompían en la parte espiritual. La iglesia de Cristo, la iglesia santa de Cristo, muchas veces es contaminada por la amistad con el mundo. La palabra de Dios, ¿cierto? Ya sabemos este pasaje, todos lo conocemos, Santiago 4:4, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, tenemos que vivir en medio del mundo. Sí, porque Jesús en su oración sacerdotal, que se registra en Juan 17, él dice en su oración, Padre, no oro para que los quites del mundo, hablando a sus discípulos, sino para que los guardes del mal. Porque nosotros estamos en medio del mundo, en medio de la sociedad. Trabajamos, ¿cierto?, con personas no cristianas. Viajamos a veces en los mismos buses, la misma locomoción colectiva. Nos encontramos en las plazas, por todos lados, en el colegio, en fin. Nos relacionamos con gente no cristiana. Pero nosotros no somos llamados a vivir la vida que viven ellos, más aún los más mundanos, que son fiesteros, que son borrachos, que aman la vida, ¿cierto?, de la lujuria, del pecado, más aún con ellos, que son mal hablados, que tienen un lenguaje soez, un lenguaje contrario a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que no vivir como ellos viven, ni actuar como ellos actúan, ni hacer como ellos hacen, amados hermanos. Nosotros somos llamados a ser luz del mundo y a evangelizar al mundo. Ir por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es nuestra misión aquí en la tierra, convertir al máximo de personas para Cristo mientras estemos aquí en la tierra, amados hermanos, pero nunca mezclarnos espiritualmente o en las actividades que hace el mundo. El grave peligro está en mezclarse con las conductas mundanas contrarias a la palabra de Dios, porque Juan nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad, ¿cierto? Están todas allí en el mundo. Porque el que ama al mundo, ¿cierto? El amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro objetivo es hacer la voluntad de Dios en medio de una sociedad que, aunque cada vez es más alejada de Dios, nosotros permaneceremos firmes agradando a nuestro Dios en todas las cosas. Amados hermanos, la corrupción de la casa de Dios, la corrupción de la casa de Dios es una de las cosas que vio Nehemías. Allí se relata en el versículo 4, dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandados dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Amados hermanos, miren lo que ocurre aquí. Mientras Nehemías andaba, ¿cierto?, en Babilonia, ya, en ese entretanto, el sacerdote que dice Eliasib, este sumo sacerdote, era amigo de un tal Tobías amonita. Este Tobías amonita era enemigo de Nehemías a su vez, porque este Tobías amonita se opuso a la reconstrucción de los muros y se burlaba de Nehemías, que iban a hacer un muro que iba a caer solo, en fin, se burlaba de Nehemías. Pero Eliasib lo tomó como un aliado, como un amigo, y más aún dice que esa dependencia del templo, donde se guardaban los utensilios, donde se guardaba el diezmo que traían, ¿cierto?, del grano, del aceite, de todo el producto que tenían los judíos, esa dependencia se vació, se sacaron todas esas cosas. ¿Para qué? Para que viva Tobías, el amonita. Y el amonita estaba ahí metido. Un gentil, un carnal, un incircunciso, metido en la casa de Dios como Pedro por su casa, amados hermanos, sin ningún temor, sin ningún respeto por las cosas de Dios. ¿Quién dio este mal ejemplo? El sumo sacerdote Eliasib. Por eso es que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que van al frente deben vivir una vida que agrada a Dios y no dar malos ejemplos. Tobías representa al hombre mundano que en forma astuta se introduce en la misma casa de Dios. Hermanos míos, gente que a veces no se ha convertido bien de corazón, están, ¿cierto?, allí como tomando posición en medio de la obra de Dios. Doy gracias al Señor porque siempre ustedes han sido buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Pero muchas veces en las iglesias se han introducido personas que, no siendo verdaderos cristianos, han hasta liderado la obra de Dios. Hermanos amados, por allí se habla, por ejemplo, yo el día atrás mostraba en la televisión una entrevista a un cantante de música tropical, un tal Omar, bueno, Omar le llaman, ya que me dijo, antes ese fue pastor. ¿Cómo voy a ser pastor si un hombre que le canta al mundo, le canta a la carne, le canta al pecado? Sí, porque se descargó y se fue al mundo. ¿Por qué pasa eso? Personas que no se han convertido están metidos, encajados en la casa de Dios, en la obra de Dios. Que el Señor nos libre a nosotros. Que el Señor nos libre a nosotros. Esa actitud humana, carnal de Tobías, ¿cierto?, está metida muchas veces en la casa de Dios. Representa el aposento de la carnalidad en el corazón de los creyentes. Hermanos, el templo de Dios, ¿quién es ahora? Somos nosotros.
Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces en este templo hay Tobías metidos, partes que no se han convertido, carnalidades que están vivas allí, están actuando, están trabajando y no nos dejan crecer espiritualmente. No debe ser así. Las consecuencias del acto que tuvo este hombre llamado Tobías en la casa de Dios dañó el corazón de la adoración. ¿Saben por qué? Porque cuando Eliasib metió a Tobías, al amonita, enemigo del pueblo de Dios, en la casa de Dios, en una dependencia importante de la casa de Dios, allí se guardaban los alimentos con los que se alimentaban los levitas, los sacerdotes, los cantores, los que ministraban el culto. Y como el alimento ya no estaba allí, se fue, entonces también los levitas tuvieron que salir arrancando. Se fueron a sus ciudades, a otras partes. Todos los que tenían actividad espiritual tuvieron que irse. Y cesó, por lo tanto, el culto a Dios. Se acabó el culto a Dios. Amados hermanos, es terrible esto lo que hizo. Afectó el sostenimiento de la obra de Dios, lo que conllevó a una decadencia y posterior, cierta destrucción del culto a Dios. Mire cómo actúa el diablo. El diablo siempre se mete en el centro de las cosas. El diablo es como este virus que anda dando vuelta. Se mete allí en el centro de la célula para destruirla, para atacarla, para así también matar, destruir al ser humano. Así es el pecado, así es la obra del diablo, que se quiere meter muchas veces en el centro de nuestras vidas. Dios tenga misericordia para que sepamos darnos cuenta cuando el enemigo está operando en nuestras vidas con algún pensamiento maligno, con algún deseo carnal, con alguna actitud terrenal, con alguna cosa mundana. Que el Señor nos ayude para ser valientes y reprender esa obra maligna, para que no haya lugar para el pecado en nosotros, sino nuestra vida sea una vida de adoración a Dios. Amados hermanos, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías, cuando vio esto, tuvo una decisión muy clara. Esto se relata ahí en el versículo 8 en adelante. Dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. En primer lugar, él tuvo dolor en su corazón. Tuvo dolor en ver la falta de respeto por las cosas de Dios. Tuvo dolor el gobernador Nehemías, este hombre santo de Dios. Cuando la obra de Dios es la causa de Cristo es denostada, cuando la causa de Cristo es, amados hermanos, dañada por nosotros mismos, a veces incluso por la misma gente que sirve a Dios, a veces hay dolor en el corazón de los hombres de Dios. Hay dolor, así como sintió Nehemías dolor porque se estaba haciendo un terrible daño a la casa de Dios, amados hermanos, y al culto. Y entonces, ¿qué hice? Dice, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y por supuesto que Tobías también lo sacó, lo expulsó. Eso es lo que hay que hacer, amados hermanos. Oh, aleluya, Dios tenga misericordia. Muchas veces, a veces en las iglesias aparecen personas diciendo yo soy pastor, yo soy evangelista, soy predicador, soy ministro de alabanza, en fin, se dan muchos títulos. Y tienen un discurso, bla, bla, como se dice, quizás no es como no son como el pastor que a lo mejor es ahí nomás, pero ellos hablan, pero maravilla. Y la gente dice, este hombre es de Dios. Pero a veces, amados hermanos, son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Y la iglesia debe tener ese espíritu, ese discernimiento de espíritu, para darse cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Esto hizo Nehemías. Agarró a Tobías con todas sus petacas, como se dice, y lo mandó a la calle. Y limpió la casa de Dios. Aleluya. Este es el celo de Dios para limpiar la casa de Dios. Así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Cuando dio vuelta, ¿cierto?, las mesas donde estaban los campistas, donde estaban los comerciantes en la casa de Dios, y los azotó y los echó de la casa de Dios azote, y declaró, mi casa de oración será llamada.
pero ustedes las han hecho cueva de ladrones, hermanos míos. Y cuando hablamos de la casa de Dios, nuevamente digo, no es solamente el templo donde nos reunimos, sino principalmente en nuestra propia vida, en nuestra propia iglesia espiritual que sirve al Dios Todopoderoso. Hizo además volver los utensilios sagrados al templo. En el versículo 9 dice, y dije que limpiasen las cámaras. Ahora este hombre tenía las cámaras y las mandó a limpiar, a perfumar seguramente. Las limpió, limpiar el pecado, limpiar la maldad, que no haya ni siquiera olor a mundo, olor a pecado en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Alabado sea el nombre del Señor. Nehemías es ese hombre santo, ese hombre que amaba la obra de Dios. ¿Cuántos aman la obra de Dios? ¿Cuántos aman la causa de Cristo? ¿Cuántos aman que el nombre de Dios sea puesto en alto? Aleluya. Y así dice que ordenó el sostenimiento de la obra de Dios, que se vuelvan a diezmar y a sostener la obra de Dios. Lo dice en el versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. De esa manera, ¿cierto?, se restableció el culto, porque los levitas ahora podían dedicarse 100% al culto, los cantores lo mismo, los sacerdotes igual, porque había cierto alimento en la casa de Dios. También en estos mismos tiempos fue que predicó, profetizó Malaquías, cuando él dijo, traed los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Era porque ocurrió lo que tuvo que corregir Nehemías. Alabado sea el nombre del Señor. Ordenó restaurar el sostenimiento, hizo volver a los levitas al servicio, al culto a Dios. Versículo 13 dice, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías. Cambió el otro, lo mandó a cambiar. Y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Eran tenidos por fieles. Amados hermanos, Dios anda buscando hombres y mujeres fieles, que sean reconocidos por ser fieles a Dios. Ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo, por lo que debemos limpiar nuestro corazón y ser altares de adoración permanente para la gloria de nuestro Dios. Amados hermanos, Nehemías fue el abandono del día del Señor, del día sábado o día de reposo. En el versículo 15 dice, en aquellos días, dice Nehemías, vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y el versículo 16 dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Nuevamente los extranjeros, los tirios, ¿cierto? Los tirios son los de Tiro, que era una nación muy comerciante y que no desaprovechaba ocasión para hacer comercio. Entonces dijeron, vamos a ir a Jerusalén a hacer negocio. Y no importaba si era día de reposo, hacían negocio, hacían actividades. Y los demás también hacían su actividad y todo el pueblo el día sábado lo ocupaba para hacer trabajos. Hermanos, aleluya, gloria a Dios. Si bien es cierto, hoy en día nosotros no somos día de reposo como día sábado, porque todo cambió con el nuevo pacto. Hoy es el día del Señor. Cambió todo. Bueno, usted dirá, pastor, entonces, porque hay gente que sigue creyendo en el día sábado como el día de reposo. Bueno, hay una cosa muy clara
que enseña el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? En los Colosenses, allí en el capítulo 2, cuando le habla acerca de esta situación. Allí, ¿cierto? En Colosenses 2:16, ¿qué le dice? Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Y el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. O sea, con el venir del cristianismo, del evangelio, ¿cierto? Ya el día de reposo, que tenía un propósito, el propósito de luchar a Cristo, porque Cristo es nuestro reposo. Porque Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Elegimos un día en particular como de oración, de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Pero los hermanos en la iglesia primitiva, ellos comenzaron a valorar más el día de la resurrección de Cristo, el día, ¿cierto?, en que Dios reposó después de haber creado a todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Lo dice Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1. Todos dicen el primer día de la semana o después del día de reposo. Ese día Cristo resucitó. Por eso los cristianos dijeron, es más importante para nosotros que Cristo haya resucitado y haya confirmado la obra de la redención en la cruz que incluso haber sido creados. Porque más grande es la gracia de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la misma creación, amados hermanos. Es el día en que los primeros creyentes se reunían para adorar a Dios. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Allí Pablo, ¿cierto?, estaba hablando a los hermanos en esa reunión y fue el primer día de la semana. Y así lo hacían todos los primeros días de la semana, se comenzaron a reunir ellos para adorar a Dios, para exhortar la palabra, para escuchar a los apóstoles, como en este caso a Pablo, que esa noche estuvo predicando, ese domingo en la noche, predicó hasta muy tarde. De tal manera dice que un joven que estaba sentado ahí a la orilla de la ventana, estaba en un aposento alto, un joven llamado Utico, se quedó dormido y cayó por la ventana. Y quedó muerto. Entonces Pablo fue con los demás y Pablo dijo, no se preocupen. Pablo hizo lo que hizo Elías con ese muchacho, ¿cierto? Se tiró encima de él, se botó encima, seguro que allí oró, clamó a Dios, reprendió la muerte y todo eso, y se levantó y Eutico volvió a la vida. Pero fue así. Pero eso ocurrió el primer día de la semana. El primer día de la semana. También en el primer día de la semana, que es el día domingo, cada primer día de la semana dice que se juntaban los hermanos para recibir ofrenda. Allí se encuentra en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, etcétera, para ayudar a los hermanos que estaban con necesidades. Cada primer día de la semana. O sea, era el día especial, el día de la reunión. Por eso que nosotros tenemos este día, el día del Señor, para alabar su nombre. Juan lo llamó el día del Señor en Apocalipsis 10, en Apocalipsis 1:10. Claramente, para nosotros es más importante la resurrección de Cristo que cualquier otro día, amados hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo con el día del Señor? ¿Para qué Dios le dio a Israel el día de reposo? Para que ellos descansen. 6 días trabajarás, más el séptimo día será reposo, será sagrado, convocatoria sagrada para reposo. Es el primer objetivo, descanso para el cuerpo. Bueno, hay personas que trabajan el día domingo porque están obligados a hacerlo. Uno entiende eso. Pero hay personas que trabajan porque son trabajólicos simplemente. Porque no quieren ni un solo día parar, detenerse, a descansar. El cuerpo no te va a aguantar tanto. Cuídalo. Si quieres vivir delante de la presencia del Señor. Por eso tienes que descansar igual. Pero lo segundo y lo más importante era que el día de reposo era para adorar a Dios. Lo mismo hacían los discípulos el día del Señor. Se juntaban para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo hasta ahora.
¿Qué está haciendo la gente con el día del Señor? Muchos están de paseos, muchos, ¿cierto?, hacen trabajos, y no digo, ¿cierto?, amados hermanos, que a lo mejor si en algún momento hay algo que hacer, obligadamente tienes que hacerlo, o no tienes otra opción, pero debe ser para adorar y bendecir su santo nombre. Aún si vas de vacaciones, porque si te vas de vacaciones, no es para que el día domingo te lo pases solamente relajándote, alegrándote, sino que también para que ese día dejes un tiempo para adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así sea, hermanos amados. Que sea el día del Señor para la gloria de su nombre. Y finalmente, otra cosa que vio Nehemías en el pueblo de Dios, otro mal que vio, fue el matrimonio mixto. Y lo ve allí en el versículo 23, cuando dice: y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ese día también él percibió aquello, que habían judíos que se habían casado con mujeres de estas naciones, de Asdod, amonita y moabitas. Y luego dice: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Dios, por medio de Josué, había advertido al pueblo la inconveniencia del matrimonio mixto. Josué, antes de morir, los líderes del pueblo de Dios, e hizo un gran discurso. Y en ese discurso, entre varias cosas que le dijo, ustedes no deben unirse en matrimonio con las naciones vecinas. Ustedes no deben dar hijos ni hijas a los cananeos, porque esto va a significar que ustedes van a perder su identidad como nación y se van a perder como nación. Les dijo así Josué, lo estoy parafraseando. En los tiempos de Esdras, que estuvo antes de Nehemías, el pueblo incluso hizo un pacto con Dios en contra de esta práctica, porque cuando llegó Esdras también se dio cuenta que había muchos judíos que tenían mujeres extranjeras. Y entonces Nehemías se dio cuenta que esto era un problema grande, porque estas mujeres de naciones extranjeras iban a torcer el corazón de sus maridos a sus dioses, a sus ídolos. Por lo tanto, él, en acuerdo con los mismos judíos, hicieron un pacto con Dios. Y en ese mismo día dice que despidieron a esa mujer extranjera. Y entonces, siempre ha sido un riesgo, fue un riesgo para el pueblo de Dios el matrimonio mixto. Lo que observaba Nehemías de esta práctica contra el plan de Dios era que habían judíos que tomaron mujeres de Asdod, Amón y Moab. Y la lengua, dice, de la mitad de sus hijos era lengua extranjera. Hermanos, eso es lo que pasa cuando hay un matrimonio mixto. Un matrimonio entre un creyente y un no creyente. Bueno, cuando las personas se convierten a Cristo, estando ya casadas, se convierte el esposo o la esposa. Pablo dice, recomienda, no se separe, sino permanezca con su esposo o su esposa, porque la esposa fiel santifica al esposo infiel y viceversa. Pero cuando se trata de jóvenes cristianos que sirven a Dios y en lugar de buscar una esposa o un esposo dentro del pueblo de Dios, se van al mundo. Eso también está contra la voluntad de Dios. Es claramente indicado en la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Y qué ocurrió? Entonces dice que la mitad de los hijos de estos matrimonios mixtos hablaban las lenguas extranjeras y no la judaica, no la lengua materna. Hermanos, ¿por qué? Esto nos indica una cosa, nos indica algo, que ellos estaban perdiendo su cultura, estaban perdiendo su identidad del pueblo de Dios con las cosas de Dios. Eso pasa cuando hay matrimonios donde no están convertidos los dos. Siempre la mitad de los hijos, muchas veces, o a veces más de la mitad, no sirve a Dios. Yo lo digo porque fui hijo de un matrimonio mixto. Mis padres servían a Dios, mi padre se descarrió, mi madre siguió adelante.
De ese matrimonio hay hijos que sirven a Dios y otros que no han podido zafarse de las ataduras del pecado del mundo. Amados hermanos, por eso es que Dios recomienda, ¿cierto?, que no se produzcan estos matrimonios mixtos, sino que haya, ¿cierto?, matrimonios en la voluntad de Dios, para que no hablen otro lenguaje los hijos, para que los hijos no anden hablando del reggaetón, no anden hablando, ¿cierto?, de los cantantes mundanos, para que no anden hablando los hijos con palabras groseras, con palabras soeces, para que no anden hablando un lenguaje liviano, un lenguaje secular, un lenguaje sin temor de Dios, para que el lenguaje de los hijos sea el mismo lenguaje de los padres, el lenguaje del temor a Dios, el lenguaje de la santidad a Dios, el lenguaje espiritual, el lenguaje cristiano. Frente a lo cual, ¿qué hizo Nehemías? En primer lugar, reprendió al pueblo, en este caso a los matrimonios, a los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Dice, y reñí, versículo 25, y reñí con ellos, y los maldije. Oh, que fue fuerte esto. Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y le hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, etcétera, etcétera. Todo lo que dice allí. Y luego le habla, le dice que este pecado lo cometió Salomón, porque Salomón tuvo muchas mujeres y muchas mujeres extranjeras. Y la Biblia dice que las mujeres extranjeras inclinaron el corazón de Salomón a los dioses falsos. Y la situación de Salomón en su término como rey fue desastrosa, amados hermanos. Por eso es que Dios siempre nos habla en la palabra a que nosotros vivamos, ¿cierto?, y hagamos la voluntad de Dios. Dios allí, Pablo hablando de la iglesia de Corintios, unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cierto? Así dice la palabra de Dios. Aquí quizás no hay tantos jóvenes porque aquí participan muy pocos jóvenes en estos cultos. Pero usted es la mamá, usted es la abuela, usted le puede hablar a su hijo y decirle que no mire al mundo para buscar una esposa o un esposo, sino mire el pueblo de Dios. El matrimonio conforme a la palabra de Dios es base para una iglesia saludable. El llamado es a los jóvenes creyentes a buscar esposa o esposo en el pueblo de Dios. Hermanos míos, estas reformas que hizo Nehemías, estas transformaciones que hizo Nehemías en el pueblo de Dios, son principios que no han cambiado, que siguen siendo los mismos. En primer lugar, la casa de Dios, que es nuestro propio corazón, que es la misma obra de Dios, no debe estar invadida por cosas mundanas. El día del Señor debe ser un tiempo de adoración, de alabanza a Dios. El día del Señor nos indicaba que tenemos que vivir un tiempo, apartar tiempo para adorar a Dios, para servir al Señor, porque es lo que más bendice, lo que más edifica. Y finalmente, ¿cierto?, Dios permita que siempre celebremos matrimonios de verdad y entre hijos cristianos, entre hijos de Dios. Finalmente, en el versículo 30, Nehemías le dice, los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Los limpié. Alabado sea el nombre del Señor. Este debe ser la actitud y decisión del hombre y de la mujer de Dios. Limpiar primero nuestra propia vida. Limpiar nuestra propia vida como lo concerniente a toda la obra de Dios. ¿Cómo limpiar a Dios? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y proponerse a vivir una vida que agrade a Cristo. Gracias al Señor por su palabra. Y son enseñanzas antiguas, pero a la vez son para este tiempo, para nuestras vidas. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella siempre nos amonesta, nos exhorta a través de todas las cosas que hay escritas. Tú tienes un mensaje, tú tienes una enseñanza para nosotros. Enséñanos, Señor, a ser personas que meditemos acerca de tu palabra, que no solamente la entendamos como una historia más,
sino miremos cómo tú actuaste con el pueblo de Dios cuando ellos desobedecieron el juicio que vino sobre ellos. Cuando ellos también se arrepintieron, cómo tú los perdonaste y los volviste, Señor, a bendecir. Así también lo haces en este tiempo, con tu iglesia, con tu pueblo. Señor, una vez más, hacemos un compromiso con tu palabra. Ayúdanos para cumplirla, porque el mundo cambia, la sociedad cambia, las cosas van evolucionando en la sociedad. Las cosas que antes eran malas hoy en día son buenas para el mundo, pero para nosotros tu palabra es invariable y no cambiará jamás. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra en todos los tiempos, más aún en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.